Bien. Bueno, volvemos nuevamente, chicos. Entonces, les estaba diciendo de las ruedas de fricción. Y como ven ustedes, este par de ruedas va a tener movimiento. Si yo genero un movimiento sobre cualquiera de las dos, un movimiento, este movimiento se lo va a transmitir a la otra. Según Kurzbach, esto era una estructura, pero realmente es un movimiento. Es decir, que esto configura lo que se llaman las paradojas, ¿ah? O sea, casos singulares de la ecuación de Gröbler o de Kurzbach, que no tiene en cuenta justamente la forma ni las longitudes de los eslabones, sino la cantidad de eslabones. Les vuelvo a repetir, todas estas pueden ser preguntas de parcial, así que vayan mirándolo. El parcial, lo más probable es, como el año pasado, sea un parcial, el primer parcial va a ser con van a ser preguntas, 8 preguntas, 10 preguntas sobre los temas que hemos visto de mecánica racional y lo que estamos viendo de mecanismos. Posiblemente pueda realizar un ejemplo muy, muy simple, como el que les he explicado de una sola barra. La determinación o el resolver algún problema de mecanismo, posiblemente lo dejemos para el segundo parcial. Así que por favor vayan leyendo la teoría y recordando lo que yo les iba diciendo como posibles preguntas. Bien, si ustedes ven este mecanismo de 3 eslabones, en este caso 2 ruedas, es exactamente, digamos, comparable con este triángulo en cuanto a su cantidad de eslabones. Son también 3 eslabones, donde hay un bastidor y 2 eslabones. ¿Qué diferencia hay entre este mecanismo, que es un mecanismo, si bien el Kurzbach dice que es una estructura, y este triángulo? La diferencia está en el hecho que la longitud de los eslabones, de los 2 eslabones, en este caso, los radios de cada una de las ruedas, que podríamos considerarlo como eslabones equivalentes. Imagínense ustedes que yo a la rueda le hago un eslabón equivalente binario, ¿sí? Un eslabón que tiene la longitud del radio, ¿ah? Un eslabón así, que se toca con este otro eslabón que también reemplaza a la rueda, le llamamos eslabón equivalente, que también es el valor del radio. Fíjense que la longitud de los 2 eslabones, la suma de las longitudes de los 2 eslabones, de los 2 radios, es igual a la distancia entre los ejes. Es decir, este eslabón, mirándolo a la rueda como un eslabón, como si fuera un eslabón binario, ¿qué pasa? Viene por acá, vienen moviéndose, rotando, y este otro eslabón también viene rotando, ¿y qué pasa cuando llegan a la línea de centro? O sea, si yo trazo una línea por los centros de rotación, esa línea, como vamos a ver, se llama línea de centro. Cuando los 2 eslabones pasan por la línea de centro, los 2 eslabones se ponen colineales con la línea de centro, de tal manera que la suma de los 2 eslabones es igual a la distancia entre ejes. O sea que los eslabones se tangentean, como hacen las ruedas, básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con los 2 eslabones? Que van a superar
la línea de centro, van a pasar la línea de centro, tranquilamente. ¿Qué pasa con el caso del triángulo? Supónganse que yo rompo esta junta y muevo a un eslabón binario y al otro eslabón. Y se mueven los dos eslabones viniéndose hacia el centro. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta que este extremo choque con este otro extremo. ¿Por qué? Porque las longitudes de los dos eslabones es más grande, la suma de estos dos eslabones es más grande que la distancia entre ejes. Por eso, esto se transforma en una estructura. En cambio, este eslabonamiento, esta configuración de eslabones, que son 3, igual que la estructura triangular, pero en este caso es un mecanismo justamente por eso, porque cumplen esa situación. El hecho de que la distancia entre los ejes es igual a la suma de los radios de ambas ruedas, básicamente. Esto puede ser pregunta parcial, entre otras cosas. Bien, sigamos. Entonces, estos son lo que se denominan las paradojas. Esto lo que quiero que lo tengan como el hecho de que la ecuación de Kurzbach o de Gröbler tiene agujeritos. O sea, tiene la posibilidad de equivocarse ante configuraciones que tengan determinada forma, ¿eh? Básicamente. Bueno, presentado nuestro eslabonamiento cuadrilátero articulado, que es este eslabonamiento de 4 eslabones, y que al principio lo habíamos mostrado como ese que se mueve ahí, ¿eh? Donde tenemos los 4 eslabones y, como vemos, un eslabón puede rotar como manivela y los otros, el segundo eslabón, que es el celeste, va a moverse como balancín, porque va y viene, y el verde, que es el acoplador, con el bastidor correspondiente para que esto sea un mecanismo. Como vamos a ver ya, este es un mecanismo de cuadrilátero articulado, de manivela balancín. Pero con el tema que vamos a hablar ahora, vamos a ver cómo este mecanismo de cuadrilátero articulado se transforma en este mecanismo de manivela corredera. ¿Sí? Eso es lo que vamos a empezar a mirar ahora, cómo a partir de este mecanismo básico de cuadrilátero articulado, yo puedo llegar a otro mecanismo que también es un cuadrilátero. ¿Por qué? Y porque está conformado por 4 eslabones como este. Pero ¿qué hemos logrado? Que hemos logrado controlar movimientos diferentes. Acá, la entrada a este mecanismo, que es el eslabón rojo, es una rotación que la puedo generar a través de un motor colocado acá, relacionado con el eslabón rojo. Y la salida es nuestro eslabón celeste, que puede hacer vaivén, o sea, es un balancín, rotación, pero no rotación completa, sino parcial. Esto podría ser la salida, que podría ser una compuerta que se abre y se cierra. Mediante una transformación vamos a ver que vamos a tener este mecanismo de manivela balancín que sigue siendo un cuadrilátero. ¿Por qué? Y porque tengo un bastidor, tengo una manivela, tengo un acoplador que es el marrón, y tengo, en vez de un balancín, tengo una corredera, que es el bloquecito, que se mueve sobre la corredera, sobre el bastidor, perdón. ¿Bien? Bien. Esta situación la logro a través de la aplicación de lo que se llaman las leyes de transformación. Realmente existen 6 leyes de transformación, pero nosotros vamos a considerar 4 de ellas, que son las 4 primeras leyes de transformación, que están aplicadas al cuadrilátero articulado, básicamente, a un mecanismo de 4 eslabones.
si bien nosotros podemos generar eslabonamientos de más de 4 eslabones, por la adhesión, como ya vamos a ver, de diadas, de grupos de 2 eslabones que se unen a un eslabonamiento de 4 eslabones. Si yo a un mecanismo de 4 eslabones le agrego una diada, que son otros 2 elementos, genero un mecanismo de 6 eslabones, que se denomina mecanismo de Watts, como ya vamos a ver. Bien, sigamos con el mecanismo de 4 eslabones, que es el cuadrilátero articulado. Y veamos cuáles son las leyes de transformación. La primera dice que si nosotros reemplazamos juntas de revolución, o sea, juntas de rotación, por juntas de traslación, o sea, las que hemos denominado prismáticas, que son juntas completas, las dos son juntas completas. La junta de revoluta o de rotación permite un solo grado de libertad, que es la rotación. La junta prismática o de traslación también permite un solo movimiento, que es la traslación. Entonces, lo que nos está diciendo esta primera ley es que si yo cambio una junta de revolución por una junta de traslación o prismática en un mecanismo, ese mecanismo mantiene sus grados de libertad. Si el mecanismo, por ejemplo, el cuadrilátero articulado, que tiene todas juntas completas, yo una de las juntas la reemplazo por otra junta completa, pero que sea de traslación, y el mecanismo va a mantener sus grados de libertad, porque estoy reemplazando una junta de un grado de libertad por otra junta de un grado de libertad, básicamente. Bien, la segunda dice que si nosotros eliminamos, cualquier junta completa se puede reemplazar por una semijunta, pero esto va a incrementar en 1 los grados de libertad del mecanismo. Es decir, que si ustedes tienen el cuadrilátero articulado y reemplazan una de las juntas completas de él por una semijunta, lo que van a lograr es otro mecanismo que ya no va a tener un grado de libertad, sino que va a tener 2 grados de libertad. Y justamente porque la semijunta va a restringir 1 grado de libertad nada más, cuando la junta completa restringe 2. Bien, la tercera dice que si yo elimino un eslabón del mecanismo, vamos a reducir en 1 los grados de libertad del mecanismo. Eso lo vemos rápidamente si vemos el caso de que tenemos el cuadrilátero articulado, y eliminamos el acoplador. Y unimos al eslabón manivela con el eslabón balancín, o sea, el eslabón de entrada que llamamos con el eslabón de salida, directamente eliminando el acoplador. ¿A qué caemos? Y caemos al triángulo. ¿Y qué es lo que es un triángulo? Y una estructura. Entonces, hemos caído de 1 grado de libertad a 0 grado de libertad. Hemos eliminado 1 grado de libertad del mecanismo. Bien. Y la cuarta, lo único que hace es combinar la segunda ley con la tercera ley. Es decir, si nosotros eliminamos un eslabón, con lo cual reducimos en 1 los grados de libertad de esa configuración, pero a su vez introducimos una semijunta, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado reducimos, y por el otro, ¿qué hacemos? Y sumamos. Por lo tanto, los grados de libertad del mecanismo base se mantienen, básicamente. Entonces, la combinación de la regla 2 y 3 anteriores va a mantener los grados de libertad original sin cambios. Bien, estas son las 4 leyes de transformación que nos van a permitir realizar lo que yo les decía antes. Fíjense, yo tengo un cuadrilátero articulado, que en este caso es un cuadrilátero que estaría formado por el bastidor, que son los 2
pivotes que se denominan pivotes fijos, ¿no? Que son los triangulitos. El eslabón 2, que es el eslabón de entrada, el acoplador, que es el 3, y el balancín, que es el 4. Este mecanismo de cuadrilátero articulado, como yo les adelantaba recién, para darles una idea de lo que íbamos a tratar, lo vamos a transformar en el mecanismo de manivela, biela, corredera. Manivela, biela, corredera. ¿Sí? Y esto se logra a través de la aplicación de la primera ley de transformación, que decía que yo puedo reemplazar una junta completa de rotación por una junta completa de traslación, y con eso hemos logrado un mecanismo diferente que puede controlar movimientos en forma diferente, pero que mantiene los grados de libertad. Porque si ustedes le aplican la ecuación de Kurzbach a este mecanismo nuevo de manivela, biela, corredera, van a ver que tiene un grado de libertad como lo tiene el cuadrilátero articulado. La diferencia es que en vez de tener un balancín 4 a la salida, tengo una corredera 4. ¿Mm? Bien, ¿cómo logramos hacer esto? Fíjense, es simple. Imagínense, como está mostrando el dibujo, que el balancín, en el movimiento de rotación de la barra de entrada, que es la manivela, va a tener dos posiciones que se denominan posiciones extremas, o posiciones de agarrotamiento. Las dos, esta figura triangular que se ve celeste, lo que está indicando son las dos posiciones extremas del balancín 4. ¿Cuándo qué? Cuando la barra 2 y la barra 3 se extienden, se denominan colineales extendidas, que es una posición de agarrotamiento, que es una posición extrema de este mecanismo cuando el balancín llega a su posición máxima, hacia la derecha. Y es porque la manivela y el balancín y el acoplador o biela se han sumado, se han puesto colineales en una sola línea, sumándose. Si esto sigue moviéndose la manivela, va a llegar un momento en que la manivela y la acopladora se van a poner colineales, pero restándose. O sea, esta se va a superponer sobre esta otra. Es cuando el balancín llega a la otra posición extrema, que está indicada por la izquierda. Entonces, el balancín va moviéndose en vaivén, ¿sí? Desde una posición a la otra posición. Aquí tendríamos dibujado una posición cualquiera. ¿Ah? Bien, ¿qué pasa si al pivote del balancín yo lo acerco hacia, fíjense antes que nada, que el extremo, la junta entre el eslabón 3 y el eslabón 4, que es esta junta que estoy indicando ahí, ¿qué sigue cuando, qué movimiento sigue cuando vamos de una posición a otra? Y sigue un arco de circunferencia, porque el balancín rota respecto del pivote fijo del bastidor. Por lo tanto, sigue una trayectoria circular que tendrá una determinada curvatura. ¿Qué pasa si al pivote yo lo acerco? Mantengo esta posición de la cuerda, digamos así. Acuérdense que este arco de circunferencia tiene una cuerda, que son la línea que pasa por estas dos posiciones extremas de la junta, ¿no? Que están indicadas con puntito en ambos lados. Entonces, si yo mantengo esta posición, lo único que hago es acercar el pivote, ¿sí? O sea que es lo mismo que hacer más corto el balancín. ¿Qué va a pasar con la curvatura de este arco? Y
va a ser mayor la curvatura, va a agrandarse la curvatura. Entonces, ¿por qué? Porque la circunferencia va a ser más chiquita, por lo tanto la curvatura aumenta. Pero si hacemos lo contrario, si nosotros alejamos este pivote, lo cual significa aumentar la longitud del balancín, ¿qué va a pasar con esta curvatura? Y que se va a hacer cada vez menor la curvatura. Se va a aplanar este arco. Hasta que lleguemos a una situación que hemos alejado tanto al bastidor, al pivote fijo, que el eslabón balancín se transforma en un eslabón infinitamente largo. Es decir, el pivote fijo se fue al infinito. Entonces, ¿qué pasó con el arco? Y que se transforma en una línea recta. Y eso es lo que hemos logrado. Hemos logrado un mecanismo en el cual el balancín se transformó en una corredera, porque hicimos que el balancín fuera infinitamente largo, es decir, el pivote fijo lo mandamos al infinito. ¿En qué dirección? La mandamos en la dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento de la corredera. ¿Por qué? Y porque básicamente este sería el radio, el balancín representa el radio de esta circunferencia. Entonces, el pivote se fue hacia el infinito en la dirección del radio correspondiente. Y la curva se transformó en una recta, en este caso. Entonces, la dirección en que se fue es en la dirección perpendicular a la recta que me define el desplazamiento de la corredera. Entonces, reemplazamos una junta completa de rotación, que era la junta respecto a la que rotaba el balancín, por una junta completa de traslación, porque ahora el balancín se transformó en una corredera que se desplaza respecto de la bancada. Entonces, acá en algún momento yo dije, cuando hablábamos de centro, cuando definimos centro instantáneo, dije que iba a volver a decir esta definición de traslación. En ese momento les definí la traslación de otra manera, que era justamente cuando los puntos del cuerpo se mueven con la misma velocidad. Entonces, ¿dónde se encuentra el centro de rotación de ese cuerpo que se mueve en traslación? En el infinito. ¿Está bien? Entonces, definimos una traslación como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Bien. Nuestra primera transformación y la presentación de nuestro segundo mecanismo básico. El primero, el cuadrilátero articulado, con una manivela, un acoplador y un balancín y un bastidor, por supuesto. Nuestro segundo mecanismo básico, el de manivela, biela, corredera. Manivela, biela, corredera. Realmente a este mecanismo se le denomina manivela corredera, pero hay otro mecanismo de manivela corredera, como vamos a ver, y para diferenciarlo a los dos es que a este le llamamos manivela, biela, corredera. Bien. Les presento los primeros dos, son tres básicamente lo que vamos a ver, mecanismos básicos, y a través de la combinación de estos tres mecanismos, como vamos a ver, se generan una infinidad de mecanismos. Bien, otro mecanismo que podemos obtener, que tiene otra configuración, fíjense que va a tener otra configuración, pero que va a realizar lo mismo que este manivela corredera de Grashof. Ya vamos a ver quién es Grashof. Este mecanismo que está conformado también por dos eslabones, en este caso, por tres eslabones, perdón. El mecanismo de manivela corredera está conformado por 4 eslabones. El bastidor, la manivela, el acoplador y la corredera. El mecanismo de abajo, que vamos a obtener por la aplicación de la cuarta ley de transformación, es un mecanismo que se va
la salida se va a mover lo mismo, de la misma manera que lo hace el block corredera en el ejemplo del manivela biela corredera. Que es el caso en que nosotros al block le damos esta forma de una T. Fíjese, el block, ¿sí? Ahora que se desplaza respecto de la bancada, es un eslabón que dejó de ser un rectangulito para transformarse en una T. Esta T tiene en su parte superior, vamos a llamarle así, una ranura, y una ranura que es curva, que es una circunferencia. Además tenemos un eslabón de entrada, manivela, y tenemos por supuesto el bastidor. ¿Qué es lo que está faltando acá en este mecanismo? Y está faltando el acoplador, el eslabón 3. Hemos eliminado el eslabón 3. Pero para mantener los grados de libertad de este mecanismo, que es 1, del manivela biela corredera, que es 1 grado de libertad, tendremos que, al eliminar un eslabón que es el 3, tendremos que introducir una semijunta. ¿Para qué? Para que de esa manera tengamos los mismos grados de libertad en este nuevo mecanismo. Y justamente hemos eliminado el eslabón 3, pero la unión entre el eslabón 2 y el eslabón 4, fíjense que es a través de una junta semijunta. ¿Por qué? Porque el eslabón 2 se une al eslabón 4 a través de un perno que puede, esto lo hemos visto cuando vimos semijuntas. Si yo rompo y miro solamente la diada conformada por la manivela y la T, que es el eslabón 4, ¿qué puede hacer la manivela? Y puede desplazarse a través de la ranura, pero también puede rotar. Por lo tanto, esto conforma una semijunta. Bien. Estos dos mecanismos, con estos dos mecanismos logramos el mismo movimiento de salida. O sea, este bloque se va a mover de la misma manera que se mueve la T. O la T se va a mover de la misma manera, yendo para un lado o para el otro, como se mueve este bloque. ¿Y por qué? Y porque de alguna manera la ranura, que es una ranura curva, lo que está haciendo es permitir el mismo movimiento que tenía este mecanismo. Porque si nosotros vamos trazando tangentes a la ranura, una normal a esta define al eslabón 3. Fíjense, yo trazo una tangente a la ranura en un punto como el punto que estamos indicando acá, trazo una normal y esa normal representa, que es este elemento, el eslabón efectivo, que es el eslabón 3. Si lo vamos haciendo para todas las posiciones, vamos a ir obteniendo al eslabón 3 en todas las posiciones, básicamente. ¿Ah? Ahora, la cosa va a cambiar si en vez de la ranura curva le pongo una ranura recta. O sea, le pongo una ranura recta que sea perpendicular a la dirección del movimiento del eslabón corredera. En ese caso, lo que voy a lograr es un mecanismo donde el eslabón corredera se va a mover con un movimiento armónico, con un movimiento armónico simple, en respuesta a una entrada de rotación de valor constante, básicamente. Que este mecanismo se llama mecanismo de yugo escocés. Y este mecanismo es muy utilizado en la industria, ¿ah? Para transformar movimientos. Un movimiento de rotación en un movimiento de traslación, pero definiendo un movimiento en particular que es un movimiento armónico. Bien.
El mecanismo de manivela corredera, de manivela biela corredera, es básicamente el mecanismo que tiene un motor de combustión interna de los autos, ¿no? Que reciben el efecto de la fuerza de gases en el pistón, en la corredera, y el movimiento sale por la manivela que en el motor se llama cigüeñal, que es lo primero que yo les mostré al principio. No me vuelvo para atrás porque me lleva mucho tiempo, pero fíjense que esto esquemáticamente es el mecanismo de manivela biela corredera de un motor que transforma la energía química del combustible en energía mecánica en el eje. Bien. Otro mecanismo muy importante que vamos a ver es una familia de mecanismos que también se logra a través del uso de la cuarta ley de transformación. Es decir, vamos a eliminar un eslabón, que es el eslabón 3, pero vamos a ingresar una semijunta. Entonces, fíjense que acá le hemos dado otra forma. Es lo mismo que el de arriba, del yugo escocés, pero ahora los eslabones que forman al mecanismo tienen otra forma. Tienen una forma que el eslabón 2 le hemos dado esta forma como un óvalo, y esto se llama leva. Y al otro mecanismo, al otro eslabón, le hemos dado una forma asociada que también va a tener una forma que va a estar acorde con el de la leva, y a ese le vamos a llamar seguidor, básicamente. Es decir, hemos generado un mecanismo de transmisión por contacto directo entre superficies, que es lo que vamos a ver, que es un mecanismo de levas, que hemos logrado a través de la eliminación del eslabón 3 y introduciendo una semijunta. O sea, la unión, la junta entre el eslabón leva y el eslabón seguidor es una semijunta. Fíjense que nosotros podemos, finalmente, este es un mecanismo, sigue siendo un mecanismo de 4 eslabones. Y eso lo vemos acá en esta figura que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Para cada posición de la leva y del seguidor, nosotros podemos considerar un sistema de cuadrilátero articulado equivalente. Si yo uno los centros de estas crucecitas, son los centros de curvatura del perfil de la leva en el punto de contacto. Lo mismo pasa para el seguidor. Entonces, si uno de estos dos elementos, estos dos puntos, perdón, genero el eslabón efectivo 3, que es mi acoplador. Y si uno los centros con los centros de rotación de cada uno de los cuerpos, generaría el eslabón 12 equivalente o efectivo, y lo mismo para el eslabón 4. Entonces, fíjense que inscrito dentro del sistema de levas está un sistema equivalente de cuadrilátero articulado. Donde, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a variar en este mecanismo? Que punto a punto, a medida que va cambiando el contacto entre los dos eslabones, leva y seguidor, el eslabón 3, que es el eslabón efectivo 3, acoplador, va a ir cambiando su longitud. Bien. Como ejemplos rápidamente de estos mecanismos que se logran a través de la transformación, tenemos un mecanismo de movimiento intermitente. Un mecanismo de movimiento intermitente más utilizado, muy utilizado en la industria, es justamente el mecanismo de levas, como ya vamos a ver. Pero también existen otros, como este, que se llama el mecanismo de Ginebra. Este también es un mecanismo que se utiliza en la práctica
y que resulta en un mecanismo de movimiento intermitente. ¿Qué es lo que es un movimiento intermitente? Es una sucesión de movimientos y detenimientos. ¿Qué es lo que es un detenimiento? Es un tiempo en el cual el eslabón de salida del mecanismo se mantiene estático, sin moverse, mientras el eslabón de entrada sigue rotando. En este caso, del mecanismo de Ginebra, vemos cómo el eslabón rojo tiene movimientos intermitentes, es decir, de rotación y de quedarse quieto, mientras el eslabón verde, que es el eslabón de entrada, rota permanente. Por lo tanto, el eslabón verde será el que está unido a un motor que le permite rotar permanentemente, y el eslabón rojo será el eslabón de salida. Como vemos, básicamente está conformado por un eslabón de entrada que es un eslabón que tiene la forma de una circunferencia que se prolonga de alguna manera, formando casi una leva. Tiene la forma de casi una leva, aunque no funciona como leva, pero que tiene un perno. Este perno de este eslabón 2 se introduce en la ranura del eslabón de salida 4, que aquí le han puesto 3, pero normalmente sería el eslabón 4, porque el eslabón 3 siempre es el eslabón que acoplaría al eslabón manivela,